Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a la clase de transferencia de masa 2. Les habla su profesor Omar Móvil y en la tarde de hoy vamos a discutir un tema muy hermoso, un tema que me gusta mucho, que me apasiona mucho, y vamos a ver el método de rectificación y más específicamente vamos a estar discutiendo los fundamentos y las ecuaciones del método de McCabe-Thiele que se usa para mezclas binarias, para destilación de mezclas binarias. La idea es utilizar el método de McCabe-Thiele para determinar el número de etapas eh, que se requiere para llevar a cabo un proceso de separación por destilación de una mezcla binaria. Así que permítame compartir la pantalla de mi computadora para directamente mostrarles el PDF para que se vea mucho más amplio. Así que vamos a darle share screen y una vez cuando estemos compartiendo la pantalla, entonces nos vamos a la presentación y, ¿verdad? Nos vamos a la presentación. Déjenme chequear algo aquí de que todo esté correctamente. Está el micrófono encendido, la cámara, así que nos vamos entonces a la presentación en PowerPoint y vamos a empezar entonces, ¿verdad? La discusión. Como pueden observar en el título, ¿verdad? Claramente dice rectificación continua para sistemas binarios, es decir, una mezcla solamente de dos componentes. Eh, Básicamente, si vemos en el gráfico, ¿verdad? Para entrar ya en materia, es un poco más complejo, ¿verdad? Si miramos todo el sistema, es un poco más complejo en comparación con la rectificación, con el proceso de flash vaporization y el proceso de destilación diferencial, ¿verdad? Que eran en batches. Aquí tenemos un proceso continuo, obviamente todo el tiempo va a haber una alimentación, va a haber un destilado saliendo por el tope de la torre y por el fondo, pues los fondos o el bottoms. Es en contracorriente porque vamos a ver, al igual que sucedía con los absorbedores y los strippers, hay una corriente líquida que baja a través de los datos o de las etapas de la torre, mientras que hay una fase vapor que sube a través de la torre. Así que vemos el flujo en contracorriente de las dos fases. Obviamente, este tipo de destilación por rectificación sencilla que estamos viendo ahora no puede ser aplicada directamente a sistemas binarios que tienen un azeótropo, porque sabemos que va a llegar un punto, ¿verdad?, en donde se van a encontrar las dos líneas, eh, como veíamos en termodinámica, así que va a ser imposible aplicar el método gráfico que usted va a aprender hoy a aplicar, porque X sería igual a Y si hay un azeótropo. Además de eso, usted puede, ¿verdad? Establecer el número de etapas que usted quiere. En este caso vamos a hacer platos más un reboiler, que ahorita vamos a hablar de esto, porque el reboiler se considera una etapa. Usted puede, esa es la idea, ¿verdad? Tratar de determinar el número de etapas para, por ejemplo, si usted quiere obtener un destilado con el 95% del componente más volátil, pues usted establece cuál es el número de etapas y además de eso, en dónde debe alimentar la torre, que eso también es algo bien importante que vamos a aprender en la clase de hoy. Eh, Así que, como ya les dije, un sistema en contracorriente, multietapas, para destilación binaria, que también se conoce muchas veces como un fraccionador, el cual, ¿verdad?, contiene n número de etapas teóricas, que es la que nosotros vamos a aprender a determinar con el método de McCabe-Thiele. También es bien importante eh, que tengamos en cuenta que la torre se va a dividir en dos áreas bien importantes y esa división va a estar dada por el plato de alimentación en donde se alimente la torre.
por encima del plato de alimentación, toda esa región se va a conocer como la región de enriquecimiento o de rectificación. Enriquecimiento, ¿por qué? Porque se está enriqueciendo el componente más volátil. La parte de abajo se va a conocer como la zona de stripping o de agotamiento. ¿Por qué? Porque estamos agotándola en el componente más volátil. Así como en absorbedores y strippers, nosotros nos enfocamos mayormente en el componente, en el soluto, ¿verdad? Que se estaba transfiriendo de una fase a otra, pues para los balances y todo el método nos vamos a, en este caso para el método de destilación, nos vamos a enfocar en el componente más volátil. Vemos que en el tope de la columna hay un condensador. Ese condensador puede ser parcial o total. Sin embargo, para efectos de este capítulo, vamos a considerar que es un condensador total. Es decir, que todo el vapor que sale por el fondo y que se condensa allí en este condensador, ¿verdad? Sale como líquido, todo totalmente. No sale líquido en equilibrio con vapor, porque no es parcial. Es un condensador total donde todo el vapor se condensa. Como de esa etapa lo único que está saliendo es líquido, pues esa etapa no se puede considerar una etapa de equilibrio, por eso no se cuenta en el número de etapas, porque para hacer una etapa ideal en equilibrio, ¿verdad? En este caso debe salir líquido en equilibrio con vapor, pero no es el caso porque es un condensador total. ¿Está bien? Así que por eso no se considera el condensador, no se considera una etapa. Los platos se consideran una etapa y el reboiler también se considera una etapa. Es decir, que cuando usted haga el cálculo del número de etapas y si le da 14 etapas, por ejemplo, significa que son 3 etapas más el reboiler, que es la caldera que está en el fondo y que es la encargada de evaporar, ¿verdad? Nuevamente parte de los fondos para que enviarlos nuevamente a la torre. Por eso se llama rectificación. Ok, hay que rectificar, hay que volver a meter parte de lo que está saliendo por el fondo y por el tope. ¿Está bien? Así que serían 13 platos más una etapa, porque el reboiler, como al ser parcial, va a salir líquido en equilibrio con vapor. Así que sí cumple, ¿verdad? Líquido en equilibrio con vapor. Sí cumple la condición básica para ser considerada una etapa ideal. Así que, como les digo, el reboiler sí cuenta como etapas. Por eso, en este método, el número de etapas no equivale al número de platos, porque hay una etapa que no es un plato, que es el reboiler, ¿está bien? Además de eso, vamos a tener un componente volátil o liviano que se va a llamar el low key y un componente pesado que se va a llamar el heavy key. Obviamente, el destilado va a ser rico en el componente más volátil, mientras que los fondos van a ser ricos en el componente más pesado, ¿está bien? Hay otra cosa bien importante y es la alimentación. Al alimentar una torre, usted puede alimentarla teniendo diferentes condiciones. Por ejemplo, puede alimentarla como líquido, líquido saturado, vapor saturado, una mezcla de líquido vapor saturado, puede ser vapor sobrecalentado, puede ser líquido subenfriado. Así que dependiendo de la condición de entrada, el problema va a cambiar y necesita ser abordado de una manera un poco diferente. O sea, hay que considerar esa condición. Usted va a aprenderlo en el video de hoy, en la videoclase de hoy. Como les decía, hay una etapa que se considera la etapa de rectificación, enriquecimiento, que está por encima del plato de alimentación. Hay una etapa que es la etapa de stripping o agotamiento que se encuentra por debajo del plato de alimentación. Recuerden que el plato de alimentación usted lo va a determinar gráficamente. ¿Está bien? Obviamente esta sección, como le digo, es pobre en el más volátil, por eso se llama stripping o agotamiento, mientras que la de arriba es rica en el más volátil, por eso se llama enriching section. ¿Está bien? Vamos a llamar a la fracción del componente más volátil en el destilado como XD y en el fondo XW del más volátil. Como les dije, vamos a utilizar las fracciones del más volátil siempre para resolver el problema. Yo en el statement del problema, ¿verdad?
para saber si usted lo tiene claro, puedo decirle las fracciones del componente más pesado, pero usted sabe que si yo le digo que la fracción del componente más pesado en el destilado es punto 3, pues usted sabe que entonces el más volátil es punto 7 y va a trabajar con XD igual a punto 7. O sea, yo le puedo hacer esos cambios en el statement del problema, pero usted debe tener claro exactamente qué información va a usar aquí porque se trata del componente más liviano siempre, tanto en los fondos como en el destilado. Es importante también tener en cuenta que dentro de la torre todos los líquidos están en su bubble point y todos los vapores en su dew point, o sea que están saturados, están allí a punto de convertirse en su fase contraria. Cuando digo fase contraria es que si es un líquido saturado, ¿verdad? Se puede evaporar fácilmente y si es un vapor saturado se puede condensar fácilmente, que de hecho así es como se logra la separación, porque cuando se evapora parte del líquido se evapora fracción más liviana en su gran mayoría, y cuando se condensa, ¿verdad? Parte del vapor hacia el líquido, pues ocurre, ¿verdad? Es el componente más pesado, así que por eso es que el líquido a medida que baja se va enriqueciendo en el más pesado y el vapor a medida que sube se va enriqueciendo en el más liviano, ¿está bien? Eh, Obviamente la mayor temperatura de la torre la vamos a encontrar aquí porque estamos cerca del reboiler, mientras que la temperatura más baja la vamos a encontrar arriba porque estamos cerca del condensador total, ¿está bien? Así que ahora vamos a ver los objetivos. Los objetivos de esta parte del capítulo 6, que es bastante extenso, es primero entender los fundamentos del método gráfico de McCabe-Thiele para analizar destilación binaria en torres de platos. Y el segundo objetivo es aplicar el método gráfico de McCabe-Thiele para determinar el número de etapas de equilibrio requeridas para llevar a cabo una separación y la localización del plato óptimo de alimentación. ¿Está bien? Así que tenemos esos objetivos, ¿verdad? Que los vamos a lograr al final de estas videoclases de la semana. El método de McCabe-Thiele es un método bastante, se puede considerar ya un poco, ¿verdad? Tiene sus años. Fue propuesto por McCabe and Thiele en 1925, si no me equivoco. Ambos trabajaban, bueno, uno era profesor, el otro era el estudiante de ese profesor en Penn State University. Así que es un método gráfico, basado en la combinación de la curva de equilibrio de un sistema binario con las líneas de operación. Es decir, ahora, como hablábamos de dos zonas, la zona de arriba del plato, que es la zona de rectificación o enriquecimiento, va a tener su línea de operación. La zona de abajo, que es la de agotamiento o stripping, va a tener su línea de alimentación. Y esas dos zonas están unidas por el plato de alimentación o la etapa de alimentación, así que va a haber una línea que se va a llamar el Q-line, que representa la alimentación, ¿está bien? Así que allí es donde ellas se van a encontrar, así que es un poco más complicado, por eso les decía que es importante o era importante que usted demostrara dominio en los métodos para resolver absorbedores y strippers, porque es bien parecido, digámoslo así, pero con un nivel de dificultad más alto, porque antes usted solamente usaba una línea de operación, ahora estamos hablando de 3 líneas de operación que se van a encontrar en un punto dado, ¿verdad? Que es aquí, en este punto donde, o sea, en esa parte donde se encuentran alimentación, zona de arriba y la zona de abajo. Este método sirve para estimar el número de etapas y el plato óptimo de alimentación. Dado, ¿verdad? O sea, me tienes que dar las condiciones de cuál es la fracción de destilado que tú quieres lograr. Eh, Así que yo puedo, además de eso, obviamente, ahorita vamos a ver que el método es más sencillo, el básico, tiene en cuenta o hay que tener en cuenta ciertos constraints y uno de ellos es que no hay caídas de presión.
Saben que la presión es constante a lo largo de toda la torre. Así que yo puedo, sabiendo la composición de la mezcla de alimentación y la condición a la que entra la mezcla de alimentación, yo puedo determinar el número de etapas necesarias para llegar al proceso y también la cantidad de reflux R que requiero para llevar a cabo dicha operación. Obviamente, como ya les mencioné, el método de McCabe-Thiel o sea, es un método, obviamente es el más sencillo. No le voy a decir que cuando usted sea ingeniero químico y si trabaja como diseñador de torres de destilación, obviamente el método de McCabe-Thiel es el básico. O sea, cada compañía diseñadora tiene una cantidad de heurística, una cantidad de información acumulada y experiencia a lo largo de los años que le permite tener en cuenta muchos factores como caída de presión, pérdidas de calor, calores de mezcla. O sea, hay una cantidad de factores que realmente sí ocurren en la vida real. Obviamente, este es nuestro primer encuentro, ¿verdad? Con diseños de equipos de destilación, así que tenemos que comenzar con el modelo más sencillo, y McCabe-Thiel, el más sencillo, es sencillo precisamente porque desprecia un montón de, o varias, un montón de factores. Y lo hace precisamente para que esas líneas de operación sean líneas rectas. Dentro de esas consideraciones o assumptions, dice que los dos componentes tienen igual y constante molar latent heat of vaporization, which is not real. Nosotros sabemos que obviamente si son compuestos, puede que tengan parecidos, pero no van a tener exactamente el mismo calor latente de vaporización molar. Pero eso lo hacemos en cierta manera para poder decir que tenemos un constant molar overflow, que lo vamos a mencionar y a explicar más adelante. ¿Está bien? Así que esa es la primera consideración, que no es totalmente cierta, y es que los dos componentes tienen el mismo calor latente de vaporización. Además de eso, se desprecian los calores sensibles o cambios de entalpía sensible, y también los calores de mezclado. Y sabemos que no es cierto, mucho menos para sistemas que no son ideales. Pero el método dice, ok, si lo comparamos con los calores latentes de vaporización, porque tenemos todo el tiempo vaporización y condensación, así que si consideramos que esos efectos son predominantes en comparación con los de mezclado y los cambios sensibles, pues los podemos despreciar, ¿está bien? Así, pero no es del todo cierto. Nosotros sabemos que si hay cambios de temperatura a lo largo de la torre, lo más adecuado sería tener en cuenta también los calores sensibles, los cambios en sensible enthalpy. Las pérdidas de calor las vamos a despreciar. Eso es algo que tampoco es del todo cierto, porque por más aislantes o insulators que tú usas, porque usted sabe que esas torres tienen unos sistemas, están cubiertas, tienen un material aislante para evitar las pérdidas de calor, pues las va a haber. O sea, es imposible de que no exista. Y que la presión es uniforme a través de la columna, lo cual no es cierto tampoco, porque nosotros sabemos, por ejemplo, si es una torre de plato con orificios pequeños donde el vapor tiene que pasar por esos constraints y esos espacios pequeños, va a haber caída de presión. Así que, pero nada, todas estas consideraciones se hacen para poder decir lo siguiente, que como sabemos hay dos zonas. Todo el vapor que sube por la zona de arriba y todo el líquido que baja por la zona de arriba es constante. No importa en qué plato esté, el L va a ser constante a la entrada o salida de cualquier plato. Lo mismo el V va a ser constante, ¿verdad? Independientemente en qué plato esté en la zona. Lo mismo ocurre con el VST y el LS, perdón, esto sería el
LST y esto sería el VST. También son constantes en la zona de abajo. O cuando digo que es constante, no estoy diciendo que necesariamente el VS vaya a ser igual al V o que el L vaya a ser igual al LST. No, estoy diciendo que arriba es constante y que abajo también es constante, más no iguales. ¿Por qué? Porque hay una corriente de alimentación en el medio y dependiendo de lo que entra, pueden haber cambios cuando comparo la zona de abajo con la de arriba. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Pero nada, lo importante es que cuando yo asumo que el constant molar overflow, o sea que ese overflow arriba y abajo son constantes, garantizo que las líneas de operación, ¿verdad? Sean líneas rectas y eso facilita el análisis matemático y bregar, ¿verdad? De graficarlas y realizar el método gráfico. Cuando yo digo que también que hay constant molar overflow, prácticamente puedo hacer el análisis simplemente teniendo en cuenta los balances de materia sin incluir los balances de energía, que eso ya es mucha ganancia en cuanto a la facilidad del método. Pero les digo, este método de McCabe-Thiele es famoso, se sigue utilizando, pero es el más básico de todos. ¿Está bien? Vamos entonces a empezar con los balances de materia en la región de la parte de arriba del plato de alimentación que se conoce como la región de rectificación. Y vamos a hacer un balance de la especie más volátil. En este caso sería lo que entra menos lo que sale es igual a lo que se acumula y como estamos considerando estado estacionario, no hay acumulación. Así que, ¿qué está entrando? Está entrando Yn más 1 por Vn más 1 menos, ¿qué está saliendo? Está saliendo xn por su composición, ¿verdad? Perdón, el Ln total por la fracción del componente más volátil, que es xn, menos D, que es el flujo total por la fracción del componente más volátil, xd igual a 0. Estamos haciendo un balance del componente más volátil, ¿está bien? Así que, ¿qué hago? Sencillamente dejo esto solo de este lado, paso los otros términos al lado derecho y entonces divido todo por Vn más 1 y me queda la expresión, ¿verdad? De la línea de operación. Obviamente, como en la parte de arriba, no importa si yo estoy en la etapa n más 1, o en la etapa en la que sea, es V porque es constante, pues ya no uso Vn más 1, sino V. Y lo mismo Ln, no importa si estoy en la etapa N o N más 1, el L va a ser constante arriba, así que solo uso L. Así que dejo de usar N más 1, los subíndices, y entonces me queda la línea de la ecuación de la línea de rectificación de esta manera, en términos de L, V, D y V. Sabemos que D es el destilado, lo que yo saco de la torre. L es lo que yo regreso de la torre, a la torre, porque aquí hay un punto divisorio, pero todavía sigue siendo muy complicado para el análisis. Yo tengo que llevar esa ecuación a un término que es bien utilizado, que se llama el reflow ratio. El reflow ratio, ¿verdad? No es más que la relación, o sea, reflow ratio R no es más que la relación entre L y D. ¿Por qué no pongo L sub 0? Porque recuerden que en la parte de arriba todos los flujos, incluyendo el que se devuelve de líquido, es constante, así que no tengo que decir que viene de la etapa 0. ¿Está bien? Viene de la etapa 0 porque llega a la etapa 1. Mírenlo aquí, ¿está bien? Así que simplemente le pongo L. Y L, que es la cantidad que devuelvo, dividido entre la cantidad que saco como destilado D, se conoce como el reflow ratio. Así que yo quiero que mi línea de operación de la zona de arriba o de la zona de rectificación o enriquecimiento esté en términos del reflow ratio. ¿Por qué? Porque en los problemas de diseño de torres de destilación es muy común que a usted le digan, ok, el reflow ratio a utilizar es 1.5 veces el reflow ratio mínimo. Por eso usted va a tener que hallar el mínimo para entonces multiplicarlo por este factor y obtener el reflow ratio real que va a usar. Algo bien parecido a lo que hacía con el VS en absorbedores
y con, LS en los absorbedores, que tenía que hallar el mínimo, y el VS para los strippers, que tenía que hallar el VS mínimo. Así que si usted domina aquello, esto le va a ser bien familiar y bastante y muy fácil de entender. ¿Está bien? Así que yo quiero que esta ecuación que acabamos de establecer como la ecuación de la línea de operación de la zona de arriba esté en términos de CR, ¿está bien? Que se conoce como el reflow ratio. Obviamente, si L y D son constantes, pues es una constante en la sección de rectificación. Como les dije, vamos a ver el caso de total condenser, o sea que todo el vapor que sale del tope, pues se condensa aquí, o sea que este vapor es prácticamente todo líquido aquí, todo líquido, que luego se separa en L y D, ¿está bien? Porque es un condensador total. Obviamente lo que yo regreso está saturado, o sea que sale del condensador líquido saturado totalmente, porque es un condensador total y entonces no se puede considerar como una etapa de equilibrio, porque solo está saliendo de esa etapa líquido, no está saliendo vapor con líquido saturado. Por eso no se considera una etapa de equilibrio, ¿está bien? Vamos entonces a llevar esa ecuación. Primero lo que vamos a hacer es un balance, ¿verdad? Si yo digo aquí que V, todo el vapor que entra al condensador, es igual a que a todo el líquido que devuelvo más el D que saco como destilado. Así que V es igual a L más D. Si yo tengo que L sobre V, ¿verdad? Si yo quiero trabajar con L sobre V, L lo dejo igual. V, ¿cuánto vale? L más D. Así que lo reemplazo, L más D en los rojos. Y ahora divido todo por D. Así que me queda L sobre D sobre LL, perdón, L sobre D entre L sobre D más D entre D, que es 1. Que es esto que yo tengo allí. ¿Y cuánto vale L sobre D? Dijimos que L sobre D era el que el reflux ratio, así que R, en vez de escribir L sobre D, escribo reflux ratio, así que es R entre R más 1, así que donde va L sobre V, yo tengo esta ecuación que fue la que dedujimos, o sea, a la que llegamos ahorita, así que ponemos L sobre V, ahora es R sobre R más 1, que multiplica a X. ¿Por qué? Porque ya no tengo que ponerle un subíndice sub N, porque en cualquier plato de la zona de rectificación, esa línea de operación la representa, ¿está bien? Ese punto hace cualquier punto que esté sobre la línea de rectificación está representado por esta ecuación de la línea de operación de la zona de rectificación. Más D sobre V. ¿Cuánto vale D sobre V? D sobre V, lo mismo, D sobre V. ¿Cuánto vale V? L sobre D. Así que sería, divido todo sobre D, D entre L entre D más D sobre D. Eso me da 1 sobre R más 1. Así que donde iba D sobre V, coloco 1 más R más 1, 1 sobre R más 1. Así que tengo la nueva línea de operación de la zona de arriba de la torre de rectificación, que es la que voy a usar para resolver los problemas. Eso quiere decir que necesito XD, que usted lo puede sacar del problema, porque en el problema siempre le dice, ok, yo quiero destilar para que el destilado tenga un 98% de alcohol o 98% de benceno, pues ahí le están diciendo el XD. Y el R, usted tiene que hallar R mínimo para entonces luego multiplicarlo por el factor y obtener R. Cuando tenga R, ya tiene la línea de ecuación. Por ejemplo, si ya reemplaza y le da Y igual a 3X más 0.5, pues le da valores a X y a Y grafica la línea recta. ¿Está bien? Pero ahorita vamos a ver cómo se trabaja. Hay una manera mucho más rápida de hacer todo esto. Vamos entonces ahora, si ya tenemos, ¿verdad? Ya tenemos la ecuación de la línea de rectificación o la línea de operación. Vamos a mirar cómo graficarla. Esa línea va a salir siempre. Es bien importante, ¿verdad? Que sepamos
la línea de equilibrio que nosotros estamos usando para hacer el método gráfico. Lo primero es que pues, es la fracción del más volátil en la fase líquida, la fracción del más volátil en la fase vapor. ¿Está bien? Además de eso, en 0, 0 y 1, 1, yo voy a pasar una línea que es la línea X igual a Y. Además de eso, usted sabe, ¿verdad? Usted sabe, por ejemplo, cuando vimos voy a regresarme un montón, este problema. Esta rutina de marca es bien importante porque usted la puede usar si alguna vez lo necesita, no en los exámenes, porque en los exámenes ya yo le voy a dar la línea de equilibrio para avanzar, pero si usted necesita datos a diferentes temperaturas de X y Y para poder sacar la curva, ¿verdad? Usted puede cambiar esta variable aquí D y entonces esta solución le va a cambiar. Y usted puede obtener datos de equilibrio como el de este ejemplo que vamos a resolver en el video siguiente, los datos de X y Y a diferentes temperaturas. ¿Para qué? Para obtener gráficas como esta que estamos viendo aquí. Gráficas como esta que estamos viendo aquí. Diferentes X y Y. Y la línea que usted va a poner de 45 grados, que X igual a Y. ¿Está bien? Que es 0, 0 y 1, 1. Así que ya hablamos un poco de la línea de equilibrio. ¿Está bien? Otra manera de sacarla es si usted tiene, por ejemplo, a presión constante, usted tiene TXY que vimos en termo 2, usted puede tirar varias timelines y leer el X y su pareja Y. X y su pareja Y, X y su pareja Y, X y su pareja Y, X y su pareja Y. Miren que a diferentes temperaturas los valores de esas parejas van cambiando, ¿verdad? Así que usted puede hacer entonces la gráfica XY, ¿está bien? Así que es bien importante saber de dónde sale esa línea de operación. Vemos que esa línea va a salir siempre sobre la línea X igual a Y en el valor de la fracción de XD dada por el problema. Si el problema dice que quiero destilar a un 95% del componente más volátil para que salga por arriba, un 95% de concentración, por ejemplo, de benceno, pues XD es 0.95. Usted va a coger 0.95 y sobre la línea X igual a Y va a poner un punto. Y de allí va a salir la línea de la zona de arriba, de la zona de rectificación. Pero ¿y por qué? ¿Cuál es la explicación? Pues prácticamente si usted, y además de eso, o sea, va a salir de allí, que lo vamos a ver ahorita, que esta línea de operación y la línea X igual a Y se intersectan en X igual a Y igual a XD. Por eso es que sale de allí. Eso lo vamos a ver en la demostración siguiente. Lo otro es si usted mira, ¿verdad? Esta línea que es como Y igual a AX más B, esto es prácticamente el intersecto, esto que usted tiene aquí, esto que usted tiene aquí, que es una constante, porque si R es un valor, que usted lo haya, y X es una fracción que se la dan, esto prácticamente es un valor. Así que por eso este es el intersecto, ¿está bien? Entonces tiene un punto y el intersecto, usted puede obtener esa línea, ¿está bien? Vamos entonces a demostrar por qué sale de allí. Si yo cojo la ecuación de la línea de operación de la zona de arriba de rectificación y la línea X igual a y reemplazo esta aquí y hago todo el procedimiento matemático, usted se va a dar cuenta que al final le queda que Y, que es igual a X, es igual a XD. Por eso se quiere decir que se intersectan en XD. Por eso siempre va a salir de allí. ¿Está bien?
siempre va a salir de allí. Vamos entonces ahora a discutir los balances de materia, o sea, para sacar la línea de operación de de la región de abajo. Ya tenemos la línea de arriba que está en términos de R, ¿está bien? Vamos a mirar ahora que la de abajo, la línea de operación de la zona de abajo de stripping o de agotamiento va a estar en términos del boil-up ratio. Y es bien importante que se acuerde de la definición de boil-up ratio más adelante, boil-up ratio, porque usted la va a usar en el laboratorio de transferencia de masa. ¿Está bien? Usted cuando haga el experimento, ya sea virtual, porque el programa ya hay un programa de torre virtual, o ¿verdad? Presencial, usted va a poder cambiar el boil-up ratio y mirar cómo cambian las composiciones del fondo, o sea, el XW y el XD en el tope y la caída de presión, cómo se ve alterada. ¿Está bien? Vamos entonces a hacer los balances en la zona de abajo del plato, ¿no? O sea, el plato, acuérdense que hay una zona de alimentación o el plato de alimentación que divide la zona de arriba y la zona de abajo. Ya trabajamos la zona de arriba. Ahora vamos a trabajar con los balances de materia en la zona de abajo. Lo que entra menos lo que sale es igual a 0 porque no hay acumulación. Estamos trabajando en estado estacionario. Vemos, ¿verdad? Lo que entra. ¿Qué está entrando a esta torre? Pues está entrando XM por LST, porque LST es todo el flujo. Si lo multiplica por la fracción del más volátil, miren que se llama XM porque sale de la etapa M. Eso no lo había hablado, pero ya usted sabe esa notación porque en absorbedores era igual. Si era X1 era porque salía de la etapa 1. Si era Y2 era porque salía de la etapa 2. Pues aquí vamos a seguir con la misma notación. ¿Está bien? Vamos a seguir con la misma, ¿verdad? Notación. Vemos, obviamente, si usted la corriente total la multiplica por la fracción del más volátil, pues le va a dar la cantidad de volátil que entra en esa corriente. ¿Qué más está entrando? No está entrando nada más. ¿Pero qué está saliendo? Está saliendo VST por YM más 1, porque sale de la etapa M más 1. Menos lo que además está saliendo, que es W por XW, y eso debe ser igual a 0. ¿Qué hago? Prácticamente tiro este término, esta multiplicación para el otro lado. Y entonces luego divido todo por VST. ¿Está bien? Así que dejo de ponerle el subíndice. Dejo de ponerle subíndices porque no importa, ¿verdad? En qué etapa estemos. Si cualquier punto debe ser representado, cualquier punto, ¿verdad? En esta zona debe ser representado por esa ecuación. Así que queda Y LST VST por X menos W por ST por XW, que es la fracción, que es el otro término bien importante que siempre se lo dan en los problemas. Y dicen, ok, quiero que en el fondo salga del más volátil 0.05, 0.1, o sea, es bajito porque usted no quiere que los fondos salgan, ¿verdad? Concentrados del componente volátil que usted quiere separar. Así que esa composición generalmente es dada, siempre es dada. Así que ahí tenemos la ecuación de la línea de operación. Pero todavía no está terminada porque yo les dije que la queríamos en términos del boil-up ratio. ¿Qué es el boil-up ratio? El boil-up ratio es prácticamente la relación entre lo que usted devuelve, porque acuérdense que esto es un evaporador, esto es un hervidor, esto es como una caldera en donde entra líquido, parte de él se evapora y se devuelve a la caldera como VST. Así que sería la relación entre esa cantidad VST y la cantidad W que saco de la torre como fondos. ¿Está bien? Eso es lo que se conoce como el boil-up ratio.
Si usted obviamente aumenta la cantidad de calor aquí, obviamente se va a evaporar más y el boiler ratio va a incrementar, que eso es lo que usted va a hacer en los experimentos cuando vea el laboratorio, ¿está bien? Así que nada, vamos entonces, nosotros sabemos que el EST, esta cantidad de líquido que entra aquí, es igual a ¿qué? A la cantidad de vapor que se generó, VST, más la cantidad de fondos que salen, ¿verdad? El líquido, W. Así que ahora vamos a reescribir los términos que tenía la línea de operación, que es LST sobre VST. Así que LST sobre VST, en vez de escribir LST, puedo reemplazarlo por su equivalente, que es VST más W. Así que me quedaría VST más W sobre VST. Divido todo por W y me queda, mírenlo aquí, divido todos los términos por W. ¿Y esto a qué equivale? VST sobre W a V, que es el boiler ratio. Así que lo reemplazo y me queda que es boiler ratio más W entre W da 1, más 1 entre el boiler ratio, VST más W. Así que donde va LST entre VST, lo voy a reemplazar por este término, mírenlo aquí. Y W sobre VST. W sobre VST es el inverso de 1 sobre VU, o sea, el inverso del boiler ratio. Mírenlo aquí donde lo coloqué. Y ahora sí tenemos nuestra línea de operación de la sección de stripping o de agotamiento o la de abajo en términos del boiler ratio. Así que ya hemos ido avanzando. Ya tenemos la ecuación de la línea de operación de la sección de arriba en términos de R, reflow ratio. Ahora tenemos la de abajo, la de stripping, en términos del boiler ratio. ¿Está bien? Entonces, en este caso, no voy a hacer la demostración, pero es bien similar a la que les demostré. Y eso lo que quiere decir es que esta línea de operación se intersecta con la línea X igual a Y, que está en XW. Por eso la línea de abajo siempre va a salir de XW. O sea, si yo le digo que XW es 0.05, usted lo busca, lo lleva a la línea X igual a Y y de allí siempre va a salir la línea de operación del stripping section. ¿Está bien? Siempre. Ahí siempre va a estar. La pendiente, ¿cuál es la pendiente de esa ecuación? Ahí la tiene. Así que si ya usted tiene punto pendiente, puede graficar la línea, pero el método gráfico que vamos a usar es mucho más fácil que todo esto. ¿Está bien? Ojo, es bien importante que el reboiler es parcial y se considera una etapa. ¿Por qué? Porque está saliendo vapor en equilibrio con líquido. Ojo con eso, no nos podemos olvidar de eso. Vamos entonces ahora a evaluar qué pasa con la torre, con los flujos dentro de la torre, dependiendo de la condición a la que entre la alimentación. O sea, que nos vamos a enfocar ahora más que todo en el feed stage. ¿Por qué? Porque ya hemos visto la región de arriba, la de abajo. ¿Y qué es lo que une esas dos regiones? Pues la región de alimentación. ¿Está bien? Así que en este caso es bien importante mirar que pueden suceder 5 casos diferentes. Por ejemplo, puede alimentarse, bueno, antes que, ¿verdad? Primero que todo, ahorita les dije que era constante en la parte de arriba el L y el V y en la parte de abajo el LST y el VST, pero que no necesariamente los Ls y los V de arriba y de abajo van a ser iguales. En algunos casos pueda que sean iguales, pero no es una regla general. Es constante abajo, constante arriba, pero no igual, porque hay una alimentación que va a cambiar las cosas, ¿está bien? O que puede cambiar las cosas. Así que vamos a considerar que está entrando vapor sobrecalentado. Voy a ver si puedo darle zoom, ¿no? Estoy entrando vapor sobrecalentado. Acuérdense que todo lo que está, todas las corrientes que están dentro de la torre están saturadas.
¿Está bien? Así que si está entrando vapor sobrecalentado, quiere decir que su temperatura está por encima de la temperatura, ¿verdad?, de lo que hay dentro de la torre. Y al entrar ese vapor bien caliente, lo que va a causar es vaporización de parte del líquido, se va hacia el vapor. Por eso, en este caso, cuando es vapor sobrecalentado, el V que fluye por arriba es mucho más alto que la cantidad de vapor que fluye por debajo del plato de alimentación. En el caso del líquido, el LST que sale del plato de alimentación es mucho menor que el que entró porque parte de él se evaporó al entrar en contacto con un vapor que estaba bien caliente por encima de la temperatura de la desaturación. Vamos entonces ahora a mirar qué pasa cuando entra vapor saturado. Cuando entra vapor saturado, ¿qué sucede? Pues dentro está saturado también, o sea que prácticamente a la misma condición, podemos decirlo así. Así que no va a haber ni condensación ni evaporación, simplemente el vapor así como entra se une al vapor que estaba subiendo. Así que en este caso no hay variación en las corrientes líquidas encima y, o sea, en la corriente por encima del plato de alimentación y la corriente por debajo del plato de alimentación. Sin embargo, las corrientes de vapor, vemos que si se le une el vapor que entra al vapor que ya estaba fluyendo, pues V va a ser mayor que VST. Vamos a mirar ahora qué pasa cuando entra líquido subenfriado. Si entra líquido subenfriado, su temperatura va a estar por debajo de la temperatura, ¿verdad?, de los fluidos que corren dentro de la torre. Por lo tanto, al estar mucho más frío y ese vapor entrar en contacto con ese mucho más frío, va a haber condensación. Por eso, en este caso, vemos que el vapor que sale es mucho menor que el que entró, porque parte de él se unió al líquido. Lo mismo para el líquido que sale del plato de alimentación es mucho mayor del que entró porque se condensó parte del vapor. Entonces, miren, en algunos casos cambian totalmente, aquí cambió totalmente, aquí cambió totalmente. En esta condición, los líquidos de arriba y debajo del plato se mantuvieron, el líquido, pero en el vapor hubo un cambio. Con respecto a si entra líquido saturado, pues la temperatura es la misma que tienen los fluidos dentro, así que el líquido simplemente no hay ni vaporización ni condensación, así que el líquido se une a la corriente líquida y en este caso el LST que sale del plato es mucho mayor que el L que entró, el líquido que entró, y en el caso del vapor, pues quedan iguales porque no hay ningún cambio. En el caso de mezcla líquido-vapor saturado, pues el líquido se une al líquido, el vapor se une al vapor y en este caso el líquido que sale del plato es mayor que el que entró y el vapor que sale del plato es mayor que el que entró. Así que ahí vimos de manera sencilla, ¿verdad?, 5 diferentes alternativas. A pesar de que hemos visto 5 alternativas, nos vamos a concentrar en 3 para la clase. Nos vamos a concentrar en líquido saturado, cuando entra, se alimenta líquido saturado, cuando se alimenta vapor saturado y cuando se alimenta una mezcla líquido-vapor. Voy a dejar este video de fundamentos aquí porque no quiero que sea demasiado extenso. Y entonces ahora en el siguiente video vamos a continuar con los fundamentos de McCabe Field. Así que muchas gracias por su atención. Los espero ya mismo. Saludos.